Buenas tardes, soy la doctora Esther Torres del Centro para Enfermedades Inflamatorias del Intestino de la Universidad de Puerto Rico. Agradezco al 10º Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y a PANCO por la oportunidad de presentar este tema en la tarde de hoy. Vamos a hablar sobre el algoritmo terapéutico actual en colitis ulcerosa. Los objetivos de esta breve charla son repasar las clasificaciones de la colitis ulcerosa, distinguir el grado de severidad de la enfermedad, reconocer las opciones terapéuticas para la colitis ulcerosa y comprender cómo seleccionar el tratamiento más apropiado. Existen varias clasificaciones para la colitis ulcerosa. La clasificación de Mayo es una de las que más se utiliza, sobre todo en los ensayos clínicos. Esta clasificación incluye la frecuencia de las evacuaciones, el sangrado rectal, los hallazgos endoscópicos y la evaluación global de cómo el paciente se siente. Y va desde remisión clínica hasta actividad severa. En estas fotos podemos ver los diferentes grados de inflamación endoscópica de la clasificación de Mayo. La clasificación de Montreal utiliza la extensión de enfermedad, proctitis, enfermedad distal o izquierda y enfermedad extensa o pancolitis. Y los síntomas del paciente desde remisión clínica, que es el paciente sin síntomas, hasta enfermedad severa. Y finalmente, una clasificación muy utilizada, sobre todo fácil para el clínico, es la de Trulovy-Witz, que tiene varias modificaciones, pero en general utiliza el número de evacuaciones con sangre, síntomas sistémicos como son el pulso y la temperatura, y valores de laboratorio como son la hemoglobina, la velocidad de sedimentación y la proteína reactiva C. Algo adicional que tenemos que considerar en la evaluación de nuestro paciente es la presencia de factores de riesgo que predicen complicaciones y colectomía a largo plazo. Estos factores incluyen una edad menor de 40 años al momento del diagnóstico, enfermedad extensa, úlceras profundas en endoscopía, manifestaciones extraintestinales, marcadores inflamatorios elevados, niveles de albúmina sérica bajitos y un historial de hospitalización por colitis. Las metas de manejo de nuestro paciente son sanamiento de la mucosa, utilizando el score Mayo de 0 a 1 o la calprotectina fecal, remisión libre de esteroides, prevenir hospitalizaciones y cirugía y prevenir el desarrollo de cáncer colorectal. Hay un número de guías de manejo desde el 2017 al 2020 de la Sociedad Americana de Gastroenterología, del Colegio Americano de Gastroenterología, de la Sociedad Británica de Gastroenterología y de ECO, que resumen las diferentes alternativas y en general están bastante en consenso entre una y otra en cuanto a las recomendaciones de manejo de colitis ulcerosa. Tenemos que recordar que entre el 2017, que es la guía de ECO, y el 2020, que es la de la Sociedad Americana de Gastroenterología, surgieron tratamientos adicionales. ¿Qué nos dicen estas guías sobre la colitis ulcerosa leve a moderada? La extensión de la enfermedad es importante. Colitis distal, colitis proctosigmoiditis versus colitis extensa. La definición de la dosis de mesalamina también se toma en consideración. Una dosis alta es más de 3 gramos diarios, la dosis estándar es de 2 a 3 gramos y una dosis baja es menos de 2 gramos diarios. Esto es mesalamina oral. Para la colitis extensa y con el propósito de inducir remisión, todo el mundo está de acuerdo que el tratamiento es mesalamina en la dosis estándar, ya sea la mesalamina convencional o la diazo, y todo el mundo está de acuerdo que se puede utilizar en solo una dosis al día, no es necesario dividir las dosis. Esto ayuda con el cumplimiento. Hay un beneficio adicional modesto en el uso de dosis altas, así que la recomendación es que en general la mayoría de los pacientes se pueden tratar con dosis estándar. El uso de la sulfasalacina hoy en día es mucho más bajo por la pobre tolerancia. La dosis puede variar desde 2 hasta 6 gramos diarios y es preferentemente en pacientes con manifestaciones reumáticas donde este medicamento, por su efecto beneficioso sobre esto, se utiliza más a menudo. Para la colitis extensa
extensa, una vez se induce una remisión, el tratamiento de mantenimiento son los mismos medicamentos, la sulfasalacina, si en eso es que estado el paciente, la dosis de mantenimiento es 2 gramos al día. Para la mesalamina se puede usar la dosis estándar o incluso algunos pacientes con dosis baja pueden mantenerse en remisión. Sobre la terapia tópica con 5-ASA, sea en supositorios o en forma de enemas rectales, se recomienda que se añada a la dosis por boca aún para colitis extensa o colitis izquierda. Y en pacientes con una respuesta subóptima al tratamiento con mesalamina, se recomienda entonces que se escalen a la dosis alta y se le añade tratamiento tópico rectal si no se estaba utilizando. Para enfermedad distal o proctosigmoiditis, la recomendación por todas estas organizaciones es el uso de mesalamina tópica, ya sea en enemas o en supositorios, más bien dependiendo de la extensión del proceso inflamatorio. En pacientes que son intolerantes o refractarios a la mesalamina tópica, se recomienda el uso de corticoides rectales. Y una vez estos pacientes están en remisión, el mantenimiento se recomienda con mesalamina tópica. Frecuentemente no es necesario el uso diario, sino que se puede espaciar en 2 o 3 dosis semanales. Pacientes que son refractarios a una terapia óptima con mesalamina, la recomendación entonces es dar tratamiento con prednisona oral o con budesonida en la preparación MMX. Todos estos expertos están de acuerdo en que no se puede hacer una recomendación por falta de datos sobre el uso de probióticos, el uso de curcumina o el trasplante fecal, que se recomienda por el momento que solo se use en estudios clínicos. Esto es para tratamiento de colitis ulcerosa, no para tratamiento de infección con clostridoides difícil. Pasamos entonces a la colitis ulcerosa moderada a severa. Para inducción de remisión, algunos expertos se recomiendan el uso de budesonide MMX solamente para colitis moderada, no para colitis severa, pero la mayoría están de acuerdo que los corticosteroides sistémicos son más indicados y la dosis debe ser el equivalente de prednisolona de 40 miligramos diarios, que se van reduciendo y se deben eliminar en un periodo aproximadamente de 8 semanas. Una alternativa es el usar directamente agentes antifactor de necrosis tumoral con o sin el uso adicional de inmunomoduladores, aunque algunos recomiendan que es preferible, que el efecto es más benéfico si se combinan estos medicamentos. Se ha recomendado también como terapia de primera línea el vedolizumab, y con unos cambios más recientes que voy a mencionar, también ha habido estudios donde tofacitinib se ha resultado eficaz en tratamiento de primera línea para pacientes con colitis moderada a severa. En esta tabla podemos ver una serie de resultados del riesgo relativo de lograr una remisión cuando se compara el medicamento con placebo para inducción y el mantenimiento de la remisión. La inducción se mide después del tratamiento de 6 a 8 semanas y vemos que en este listado el medicamento que mejores resultados ha tenido es tofacitinib, seguido por ustekinumab e infliximab y después vienen los otros. En cuanto al mantenimiento medido en los diferentes ensayos clínicos en un periodo entre 30 y 54 semanas, de nuevo tofacitinib resulta tener los mejores resultados en dosis de mantenimiento, en este caso 5 miligramos 2 veces al día, seguido por vedolizumab, diferentes inhibidores de necrosis de factor tumoral, y finalmente con ustekinumab. Cuando vamos a considerar inducción de remisión en un paciente, tenemos que tener en cuenta a qué medicamentos ha sido expuesto previamente, ya que los resultados van a ser diferentes y por lo tanto las recomendaciones no son las mismas. De primera línea, en un paciente que nunca ha recibido biológicos, los medicamentos preferentes son infliximab o vedolizumab. Algunos recomiendan en esta lista también adalimumab, en otros guías se recomienda solamente para pacientes que tienen enfermedad menos severa, ya que su efectividad está por debajo de las otras dos.
El tofacitinib, que está recomendado en la guía más atrasada, se recomienda solamente dentro del marco de estudios clínicos como medicamento de primera línea y de hecho en el 2019 la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, recomienda este medicamento solamente en caso de fallo o intolerancia a factores inhibidores de necrosis de tumor, necrosis tumoral. En pacientes que ya han recibido terapia con anti-TNF, primordialmente los estudios son primordialmente con infliximab, se recomienda ustekinumab, tofacitinib o vedolizumab. Una vez logramos una respuesta en estos pacientes con colitis moderada severa, ¿qué terapia de mantenimiento vamos a utilizar? Si la inducción de respuesta fue con corticosteroides, que en realidad cada vez estamos usando menos, es recomendado que el medicamento de tratamiento van a ser los inmunomoduladores. Por lo demás, la recomendación es que el paciente va a continuar con el mismo medicamento con el cual logró la remisión, ya sea un biológico o una molécula pequeña. En el caso de los inhibidores del factor de necrosis tumoral, se recomienda el uso adyuvante de inmunomoduladores, en particular por evitar el desarrollo de anticuerpos. Vedolizumab, tofacitinib serían los medicamentos a continuar en los pacientes que estaban recibiendo esto para su remisión. Y en pacientes que alcanzan una remisión con estos medicamentos, no es necesario continuar la mesalamina, así que esto es algo que uno puede eliminar de la farmacoterapia en este momento y darle al paciente así un alivio de tomar menos medicamentos y reducir un poco los costos de la terapia. En cuanto al uso de inmunomoduladores, tiopurinas y metotrexato, en pacientes con colitis ulcerosa, las recomendaciones son las siguientes. No están recomendados como monoterapia para lograr la inducción. Las tiopurinas están recomendadas por encima de placebo para el mantenimiento, y ya mencionamos que pacientes que lograron una remisión con corticosteroides se pueden mantener con tiopurina. El metotrexato no está recomendado ni para inducción ni para mantenimiento de remisión. Entre biológicos e inmunomoduladores, la monoterapia con biológicos es preferida a la monoterapia con inmunomoduladores para lograr una inducción, que de hecho ya no están recomendados para esto. Combinados con inhibidores de factor de necrosis tumoral, con vedolizumab o con ustekinumab, estos medicamentos tienen mejores resultados que utilizando solamente la monoterapia con biológicos. Debo señalar que ni vedolizumab ni ustekinumab han demostrado tener inmunogenicidad significativa en estudios clínicos. Pasamos finalmente a la colitis severa hospitalizada o fulminante. Esta es otra modificación de Trullo-Van-Witz, donde tenemos una cuarta categoría de fulminante y así podemos distinguir un poco cómo diferenciar un paciente con colitis severa de colitis fulminante. Y los criterios son el número de evacuaciones, la cantidad de sangre en la excreta, los síntomas sistémicos como son fiebre y taquicardia, necesidad de transfusiones y la velocidad de sedimentación. Un paciente con colitis severa que necesita estar hospitalizado, es bien importante descartar un proceso infeccioso que sea el agravante o el detonante de este deterioro del paciente. Y en particular debemos buscar siempre clostridoide difícil y la infección con citomegalovirus. Así que una sigmoidoscopía en las primeras 48 a 72 horas de hospitalización en estos pacientes es bien importante. Además de esto, la sigmoidoscopía nos va a dar una evidencia endoscópica de la severidad de la enfermedad. Estos pacientes requieren un seguimiento cercano por sus clínicos y estar vigilantes para la posibilidad de un megacolon tóxico. Y hay que considerar el uso de radiografías abdominales sencillas de seguimiento en estos pacientes. Nuestra práctica es que todo paciente con una colitis severa hospitalizada se ve junto con el equipo de cirugía para tener un seguimiento más cercano de surgir la necesidad de una colectomía. En cuanto al manejo específico para la colitis, la recomendación es el uso de esteroides en unas dosis equivalentes a
de 40 a 60 miligramos diarios de metilprednisolona de forma intravenosa. Los estudios han demostrado que una dosis por encima de 60 miligramos diarios no tiene ninguna ventaja y aumentan los efectos secundarios. Si se utiliza metilprednisolona, se puede usar en una dosis una sola vez al día. No hay diferencia entre las dosis divididas con una dosis sencilla. El uso de antibióticos adyuvantes en ausencia de infección tampoco está recomendado porque no se ha encontrado ningún beneficio de esto. Cuando este paciente demuestra ser refractario a esteroides, y el periodo para determinar esto es de 3 a 5 días, no debe ser más de esto, hay que considerar entonces el uso de infliximab, ciclosporina, y en algunos centros, sobre todo en Europa, también se usa tacrolimus. No hay una recomendación de ninguno de estos grupos de expertos de que rutinariamente la dosis de infliximab sea intensificada, ya sea a dosis más frecuentes de 5 miligramos por kilogramo o a dosis de 10 miligramos por kilogramo. Sin embargo, sí se considera que si la respuesta es incompleta, se puede considerar el intensificar la dosis para tratar de rescatar a este paciente y evitar una colectomía. Una vez este paciente con una colitis severa responde a tratamiento y no es necesaria la colectomía y el paciente va clínicamente mejorando y se puede ir de alta, ¿qué mantenimiento vamos a utilizar para sostener la respuesta a este paciente una vez está de alta? Si el paciente logró una respuesta utilizando infliximab, este es el medicamento que lo vamos a seguir durante su tiempo como ambulatorio, con la esperanza de sostener su respuesta y no requerir una colectomía. Si utilizamos ciclosporina, la recomendación es que se use vedolizumab o inmunomoduladores, que era lo que se utilizaba antes rutinariamente. Ahora tenemos otras alternativas que probablemente sean más seguras y más efectivas. Para resumir esto y de forma de que lo puedan... Aquí tenemos el algoritmo de la Sociedad Americana de Gastroenterología para el manejo de la colitis ulcerosa leve a moderada. En el lado izquierdo tenemos proctitis y proctosigmoiditis, en el centro tenemos la colitis extensa, ambos se refieren a cómo lograr una inducción de remisión, y en la columna de la derecha, qué hacer con el paciente una vez está en remisión. Este algoritmo está publicado en el Gastroenterology. El primer autor es el doctor Raymond Cross y lo pueden accesar para conveniencia de manejar pacientes. También de la Asociación Americana de Gastroenterología, este es el manejo de adultos ambulatorios con colitis ulcerosa moderada a severa y qué hacer en los diferentes escenarios, desde empezar el tratamiento, su evaluación, hasta las alternativas de cambio de medicamento. Y este es el resumen del manejo del paciente con una colitis severa aguda hospitalizada y cómo llevarlo hasta lograr una respuesta de terapia o terminar con una colectomía. En resumen, los mensajes para llevarse para su casa o para su práctica en el manejo de colitis ulcerosa en el 2020. Determinar la extensión y la severidad de la enfermedad. Y esto es importante porque, como ya vimos, dependiendo de la extensión de la enfermedad, en colitis leve a moderada, podemos manejar diferentes formas del medicamento de mesalamina. Determinar los riesgos para complicaciones y colectomía a largo plazo. Podemos utilizar la mesalamina una vez al día y así mejorar el cumplimiento del paciente. La mesalamina tópica combinada con la oral es un tratamiento más efectivo que la mesalamina oral sola o que la tópica sola. Debemos considerar el uso de biológicos temprano en el curso de estos pacientes en vez de más tarde, sobre todo en pacientes que es difícil conseguir su respuesta con tratamiento con mesalamina. Los corticosteroides no son terapia de mantenimiento. Nuestra meta todo el tiempo es usarlo como un medicamento de rescate a corto plazo y entonces transicionar a este paciente a un mantenimiento con inmunomoduladores o con biológicos. La colitis fulminante es una emergencia que requiere terapia agresiva y en equipo.
y es importante que no nos atrasemos en decidir por una colectomía si el paciente no ha tenido una mejoría significativa en el tiempo que lo estamos observando. Muchas gracias por su atención y vamos a atender preguntas ahora.